en el sentido de, cuando se elaboró este primer informe, a mí me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsable político, y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención, ni aquello a lo que se aludía en los documentos, que no solo eran contraprestaciones, sino determinadas compras de ropa, en fin, que se transcribieron literalmente, sin más. ¿Y por qué iba usted a ponerlo? Pues igual que se pusieron los donantes y se identificaron, en el caso de los perceptores, simplemente se dijo que había personas vinculadas a la formación política. No se expresó quiénes eran. ¿Pero no se expresó? ¿Por qué? Porque no me dejaron que se pusiera. ¿Pero usted quería ponerlo? Lo normal es que se hubieran puesto. ¿Y qué personas eran aquellas? Pues todas aquellas que indiciariamente aparecían beneficiarias de fondos de la Caja B. Pero entonces, al no haberse puesto, si me permite, no le llegó al juez. Le llegó en un anexo. Es decir, la transcripción de los documentos estaba, y hicimos una tabla sumatorio de todo lo percibido, pero en el cuerpo no estaba. El juez, si lee únicamente el contenido del cuerpo del informe, no tenía conocimiento de quiénes eran realmente los perceptores. Lo que pasa que yo, durante todo este tiempo, tenía la documentación formal que se entregaba al juez, y luego le tenía que decir al juez: esto es lo que me han obligado a quitar, y esto es mi percepción, o esto no lo he puesto aquí y lo he tenido que poner allí, en el anexo, porque me impedían ponerlo. Entonces, el juez tenía conocimiento subrepticio de aquello que yo no podía aflorar en el cuerpo del informe, entre ello la identificación plena de estas personas a nivel indiciario. ¿Y eso quién se lo sugiere? ¿Cómo quién se lo sugiere? ¿Quién lo borra? No, eso, toda la cadena de mandos, desde el que entonces era comisario general, el señor Losada, el Manuel Vázquez, jefe de unidad, el señor Gudiña, jefe de brigada, y los dos jefes de sección. Es decir, todos, las reuniones eran colectivas y en ellas se me combinaba, se me compelía a que cambiara, quitara determinadas cuestiones que yo ponía a nivel indiciario, y simplemente lo que hacía era cumplir lo que el magistrado nos pedía, que era analizar unos documentos y exponer lo que allí aparecía, sin entrar en más consideraciones. Me deja usted un panorama desolador. Pues se lo puedo dejar peor todavía. Siga. Sí, ya, metidos en oír. Pero vamos, realmente, y le agradezco su honestidad, además. Adelante, si quiere seguir. Esta honestidad me cuesta mucho mantenerla, como se puede imaginar. Era una especie de... Tenemos aquí a un animal salvaje que hemos cazado y me enseñaban por allí. De hecho, antes de que se me olvide, porque enmarca seguramente de una forma cualitativa cuál era la situación mía y mi percepción por parte de todo este mundo, por así decirlo, y es que esos primeros días vamos a tomar café con el DAO, con otras personas que estaban allí, y al regresar veníamos por la calle Rafael Calvo. Yo estoy paso enfrente, al lado de él, en la frente de la comisaría que hay allí, y había una persona hablando con él. Yo no me fijé quién era. Y al llegar al DAO, yo a su altura, se gira hacia mí porque me vio llegar y me dice, dirigiéndose a él, le dice: mira, este es morocho. Y el otro responde, y digo textualmente lo que respondió: ¿y tú qué haces aquí, si tenías que estar muerto? La persona que respondió era García Castaño. Yo no le conocía, pero bueno, por la tipología física, en fin, saqué, o al rato me dijeron: oye, ¿quién era? ¿Quién es este? Este es esta persona. Entonces, esa es la... Perdón, pero que tenía que estar muerto, ¿quién? Yo. ¿Se lo dijo al DAO? No, se lo dijo a mí. Es decir, el DAO me presenta de una manera así lejana: este es morocho, y García Castaño dice, dirigiéndose a mí: ¿y tú qué haces aquí? Porque no sabía que estaba allí. Si tú tenías que estar muerto. Eso es lo que textualmente me dice. Yo no le contesté, seguí mi camino y ya está. Sistemáticamente, desde que se produjo la entrada en prisión, yo recibía, tanto de mi jefe de brigada como de mi jefe de unidad, preguntas constantes: ¿y tendrá recibir de Mariano Rajoy, de Soraya o de Cospedal
tendrá grabaciones de Arenas. Esto era lo que me transmitían a mí. ¿Qué opina el juez? ¿El juez qué opina de todo esto? Era lo que a mí, con cierta inquietud, ¿no? Es decir, las vigilancias no iban dirigidas a eso, sino iban dirigidas, además, lo hemos resaltado, en el informe, a aquellos elementos que podían servir para transportar objetos al entrar y salir de edificios, locales, restaurantes. Eso es lo que se buscaba. El grupo, los agentes que hacían las vigilancias se alertaban cuando tanto Rosalía Iglesias como el chofer accedían a maleteros de coches, se traspasaban bolsas. Sí. Esas eran las grandes alertas. Sí, es decir, donde se ponía el acento en las vigilancias era en los movimientos de objetos con los que salían de casa, con los que metían en el coche, los encuentros con terceros, en los que había un intercambio de un paquete, por ejemplo. Si acudía a cenar con determinados periodistas, si iba con un carpesán, si no iba. Eso era lo que se ponía, como digo, el acento en las actas de vigilancia. Usted ha hablado de Cospedal, Arenas, Rajoy como personas por las que le preguntaban sus jefes si había algo o si Bárcenas tendría algo. Sí. ¿Estas personas son las mismas cuya identidad se le dijo que capara en esos informes policiales y que luego solo a la autoridad judicial le plasmó en los anexos? De la mayoría sí, de alguna de las personas que acaba de nombrar no, porque no sale directamente en los documentos, pero sí, efectivamente son esas personas las, digamos, más caracterizadas y sobre las que, las más sensibles, sobre las que se me hacían esas indicaciones, sí. Para dificultarme y sobre todo hacerme abandonar, hablando claramente, es decir, lo que se pretendía con este y otros elementos que se han producido es sobrecargarme de trabajo como era en el 2012, generarme presión, pidiéndome constantemente, diariamente, informes de situación, bajando al despacho a ver cómo estaba, llamándome constantemente cuándo vas a acabar el informe, es decir, buscando una situación que fuera insostenible personalmente y profesionalmente para que yo abandonara la investigación y les dejara expedito el campo para que pudieran manejarla como ellos pensaban hacer. De tal forma que el dimensionamiento se produce efectivamente a partir de que se produce esa salida en los medios de comunicación y que tiene su traslación en que el juez me encomienda a mí la tarea en concreto. Eso yo lo hice así, se lo hice saber al magistrado. Si no se produce esa encomienda directa, no me lo van a dar porque quieren quitarme el control de aquello que se produce. Y el magistrado sabía que tenía prueba de mi honestidad y así me lo hizo saber. De tal forma que yo se lo propuse, evidentemente, él es el que toma la decisión y en el sentido de que él pretendía que la investigación tuviera un desenvolvimiento acorde a sus directrices. De tal forma que, efectivamente, esa presión que ahí se documenta fue una presión persistente en el tiempo, incrementada en el tiempo, que no solo se circunscribió al ámbito profesional, sino que acabó abordando el ámbito personal. No quería nombrar al que había propuesto Cosidó, entonces que el puesto era para mí. 6.000 euros al mes, más o menos, en fin, vas a estar tranquilo, allí, en fin. Yo le digo que, bueno, pues que estamos con mucho trabajo, con las comisiones relatorias de Suiza, que tengo un compromiso con la investigación, que tengo un compromiso con el magistrado, con la fiscalía, y que no voy a ir. Entonces, se contraría. Y ya empieza con, bueno, entonces, ¿dónde quieres irte? Y le digo textualmente lo que dijo. ¿A una embajada? ¿A cuál? Desde Pekín a ¿dónde quieres irte? Y en ese momento se produjo una llamada telefónica que recibió él. Estamos en una mesa, yo enfrente de él. La llamada telefónica fue de este tenor. Hola, ministro, buenas tardes. El ministro dijo algo. La respuesta de él fue, estoy con él. A continuación le dice, luego te llamo. Y colgó la comunicación. Se dirigió a mí y me dice, ¿ves? Me llama el ministro.